Buenas noches, amigos, amigas. Estamos nuevamente en este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Hoy es lunes 24 de agosto. Este día particularmente es un día particular, ¿no? Porque ha comenzado el proceso de reapertura económica, ¿no? De las actividades económicas monetarias del país, porque ya hemos hablado en otros programas que economía va más allá de lo monetario, economía va más allá de las empresas, economía va más allá de los mercados, economía va más allá del dinero. Pero ahora comienza todo el proceso de reapertura de todos estos establecimientos, de la actividad económica monetaria, este dinamismo, ¿no? De recuperar nuevamente la actividad de los empleos, del consumo, ¿no? El transporte público. Y, y en este marco, en este nuevo regreso que estamos haciendo a las actividades, es todavía más importante estas medidas que hemos venido hablando siempre al inicio de estos programas, ¿no? Donde tenemos que ser eh, muy precautorios, ¿no? Tenemos que actuar siempre desde la responsabilidad, actuar siempre desde los cuidados. Eh, para muchos, para muchas, el quedarse en casa no ha sido una opción viable, ¿no? Porque han tenido que estar saliendo todos los días a buscar la comida de la casa, ¿ya? A buscar el sustento de los hogares. Y ahora todavía más, ¿verdad? Ahora van a haber más personas que se incorporen a esta dinámica donde ya no podemos, ¿verdad?, quedarnos tanto en casa y vamos a tener que comenzar a salir. Salgamos siempre desde la precaución, mantengamos siempre eh, ocupando la mascarilla cuando estamos en los lugares públicos, intentemos no estarla tocando, manipulando cuando estemos en nuestras actividades, mantengamos la distancia, lavémonos las manos, desinfectémonos y sobre todo actuemos desde la responsabilidad, ¿no? Sabemos que a pesar de que los casos puede que vayan bajando estadísticamente, el virus todavía es una realidad, no solo en el país, sino que en el mundo. Y hemos visto cómo también en otros países, cuando se da el proceso de reapertura económica, hay un repunte de casos, ¿no? Y se ha visto incluso que en muchos lugares se ha tenido que regresar de nuevo a las casas, ¿no? Por estos repuntes que se pueden dar. Entonces, intentemos mantener nosotros, nosotras, todas las medidas de precaución, todas las medidas del cuidado. Recordemos que hoy más que nunca el ciclo de la vida, la sostenibilidad de la vida, depende de la solidaridad, depende de la empatía, depende de los cuidados, depende de la responsabilidad. Las instituciones de gobierno, del Estado en su conjunto, ¿no? La Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, han demostrado que no, la pandemia los ha rebasado. Así que necesitamos organización ciudadana, ¿no? Necesitamos que nosotros, nosotras, a partir de la responsabilidad, a partir de los cuidados, a partir de la solidaridad, mantengamos nuestras medidas y mantengamos también la exigencia hacia los tres órganos, hacia el órgano legislativo, hacia el órgano ejecutivo, al judicial, para que sean capaces de trabajar en conjunto y poder tener estas respuestas institucionalizadas en estos contextos de emergencia, que es tan importante que desde el aparato público, desde el Estado, desde los tres órganos del Estado, se puedan crear respuestas conjuntas para la atención de este tipo de emergencias, y no solo para las emergencias, sino para el rumbo del país, para definir cuál es el rumbo del país y esa construcción de país que queremos, y eso sí, con amplia participación ciudadana. Y eso, aprovechando de hablar de la participación ciudadana, quiero que este día vamos a hablar un poquito
de alguna discusión que estuvo en los días anteriores, la semana pasada, ¿no? Y es esta discusión que se dio, que surgió a partir de que el rector de la Universidad Nacional dijo que se le había comunicado que el techo presupuestario para el próximo año iba a ser menor que el presupuesto que tiene para este año, ¿no? Y eso dio toda una discusión en los medios, en las redes sociales, en la cotidianidad, ¿no? De la importancia de los presupuestos públicos para educación, para salud y tal, ¿no? Y entonces, más allá de hablar de los recortes, que si se les recortó, subió y tal, quisiera que ahora pudiéramos definir un poquito o pudiéramos conocer un poquito cómo es ese proceso de formulación del presupuesto público. Aprovechando que ya se comenzó a hablar de esto de los techos presupuestarios, ya a finales de septiembre se tiene que presentar el proyecto de presupuesto, ¿no? Y entonces es importante que vayamos conociendo para que no vuelvan a decir, vea, de un lado o de otro, medias verdades. Es importante que nosotras conozcamos cómo son los procesos para que en esa medida seamos capaces de exigir. El presupuesto público es eso, ¿no? Un presupuesto, algo que supones, ¿verdad? Que desde antes se supone. ¿Y qué es lo que se supone? Se supone cuáles van a ser los ingresos que se van a tener el próximo año, en este caso el 2021, y los gastos que se van a tener. Ahí ya podemos ir comenzando a ver ciertas cosas. Y es que en el presupuesto público, al ser el instrumento de política pública donde se define el destino de los recursos públicos, nos da una orientación de cuáles son las prioridades de los gobiernos. Porque cualquier político te puede decir o nos puede decir, mi apuesta va a ser esta y esta, mi apuesta va a ser la educación, mi apuesta va a ser la salud, en mi gobierno vamos a hacer esto, en mi gobierno vamos a hacer aquello. Pero mientras eso que ha sido el político en campaña, o tanto estamos hablando ahorita del presupuesto de la nación, del Estado, pero también pasa aquí, hay recursos destinados, mientras no hay asignado pisto para determinada cosa, pues realmente va a ser muy difícil que eso pase, ¿no? Y entonces esa promesa que hizo ese político en campaña, si no se refleja en los presupuestos públicos, pues muy posiblemente va a ser una promesa no cumplida, porque no va a tener esos recursos a los que se destinan. Por eso es importante que nosotros y nosotras nos metamos a entender esto de los presupuestos, porque ahí podemos encontrar cuáles son de verdad las prioridades de los gobiernos. Y fíjense que si nos vamos a ver todo el ciclo del presupuesto, nos damos cuenta que no hay espacios de participación ciudadana en todo el ciclo de formulación presupuestaria. ¿Dónde empieza? Sí, generalmente vivimos el presupuesto, esta discusión del presupuesto a finales de año. Pero ¿cuándo empieza el proceso de formulación presupuestaria? Pues fíjense que según la Ley de Administración Financiera del Estado, la ley SAFI, inicia allá por abril, cuando el Ministerio de Hacienda debe de definir la política presupuestaria del próximo año. Es decir, que en abril de este año, el Ministerio de Hacienda debió de haber ya definido la política presupuestaria del 2021. ¿Y qué es lo que dice la política presupuestaria? En ese documento, lo que se define es cuáles van a ser las prioridades del gobierno para el próximo año. Es decir, ahí, en ese documento que se llama política presupuestaria, el Ministerio de Hacienda define, junto con el Consejo de Ministros y el presidente, Consejo de Ministros y Ministras y el presidente de la República, se han definido cuáles van a ser las prioridades de los gobiernos para el próximo año. Y ya ahí, cuando se definen esas prioridades, ya va el Ministerio de Hacienda, cuando ya definió esas prioridades con el Ejecutivo, con el presidente de la República, con los ministros y ministras, va el Ministerio de Hacienda y convierte esas prioridades
ese orden de prioridades lo convierte en dinero, en monetario. Ok, si estas son el orden de prioridades, este es un estimado de los ingresos que vamos a tener el próximo año, y entonces, si estas son las prioridades, ese dinero se va a distribuir en estas prioridades. Y esos son los techos presupuestarios. Eso es la gran discusión que hubo. El techo presupuestario es el máximo que le dice a Hacienda a cada institución. Bueno, de acuerdo a la política presupuestaria y de acuerdo a las prioridades del presidente de la República y el Consejo de Ministros y Ministras, esto es el máximo que cada institución va a poder gastar el próximo año. Este va a ser el máximo de presupuesto que cada institución va a tener en el próximo año. Y le dice, bueno, Ministerio de Educación, vos vas a tener tanto, vos vas a tener tantos millones, Ministerio de Salud, vos vas a tener tantos millones, Ministerio de Medio Ambiente, vos vas a tener tantos millones, y le dice, hasta aquí puedes llegar, de aquí no vas a poder pasar. Por eso se le llama el techo presupuestario. Y entonces ya viene cada institución. Bueno, y antes de decirle eso, vea, el Ministerio de Hacienda tiene que ir al Consejo de Ministros, donde está el presidente de la República, para que le digan, sí, me parece esos techos presupuestarios, esa distribución de los techos presupuestarios está bien, o que le diga, mira, aquí dijimos que esta prioridad tenía que ser más alta, entonces hay que darle más recursos a eso. Y entonces en el Consejo de Ministros y Ministras y junto con el presidente de la República deben de evaluar esa distribución de techos presupuestarios y luego sí comunicarlo a las instituciones públicas. Una vez las instituciones conocen esos techos presupuestarios, es decir, cuando ya Hacienda les ha dicho a las instituciones cuál va a ser ese máximo que van a tener para el próximo año, ya viene cada institución y organiza a su propio equipo, financiero, a su equipo de trabajo para crear el presupuesto de la institución, ¿no? Es decir, ya el Ministerio de Hacienda le dice, por ejemplo, al Ministerio de Educación, bueno, para el 2021 vos vas a tener tantos millones. Y entonces viene el Ministerio de Educación, crea su equipo de trabajo, con la administración financiera, con las regionales, y crea su equipo de trabajo y crea el presupuesto, construye el presupuesto del Ministerio de Educación para el 2021. Eso mismo hace también el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que crea su equipo de trabajo y construyen el presupuesto para el 2021 y así el resto de ministerios y de instituciones públicas que usan ese techo presupuestario para construir su presupuesto institucional para el 2021, para el siguiente año. Una vez estas instituciones tienen ya ese presupuesto institucional, se lo van a regresar a Hacienda, le dicen al Ministerio de Hacienda, vaya, miren, ya tenemos nosotras, nuestro presupuesto institucional, tomen, revísenlo. Y entonces viene el Ministerio de Hacienda y junta todos los presupuestos de todos los ministerios, de todas las instituciones, los junta y crea un documento de todos los presupuestos institucionales. Y ahí van otra vez con el Consejo de Ministros y Ministras, junto con el presidente de la República, y entonces ahí deben de definir en ese espacio del Consejo de Ministros, Ministras y el presidente de la República, ver ese documento del presupuesto institucional. Es decir, ahí tienen que hacer un proceso de revisión, de decir, miren, el Ministerio de Educación está destinando tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto, tanto para esto. Miren, el Ministerio de Educación parece que le ha puesto demasiado dinero a esta partida y para nosotros es prioridad esta otra. Y entonces ahí tienen que empezar a revisar ese documento. Si hay algo que no les parece en el Consejo de Ministros y Ministras y el presidente de la República, hablan con el Ministerio de Hacienda, que tiene que hablar con la institución pública para que redefinan ese presupuesto. Porque al final de cuentas, quienes van a ejecutar el presupuesto son las instituciones públicas, ¿no? Entonces, junto con ellas es que se construye. Y una vez sí, ya cuando se ha pasado todo ese proceso, y aquí estamos hablando que, imagínense, la política presupuestaria tiene que estar lista en abril.
según la ley de administración financiera del Estado. Tenía que estar lista en abril. Y todo este proceso hemos hablado, ha sido todo el año, durante todo el año, hasta que se llega a septiembre, que también por ley, a finales de septiembre, debe el Ejecutivo presentar ya el proyecto de presupuesto para el próximo año, para el 2021. Es decir, que todo este proceso que inició con la política presupuestaria en abril, termina el Ejecutivo en septiembre de crear todos estos presupuestos de la política presupuestaria, los techos institucionales, los presupuestos institucionales también, y ya luego, ya cuando tiene todo eso junto y lo ha revisado el Consejo de Ministros y Ministras y el Presidente de la República, a finales de septiembre, según la ley, debe de ir a la Asamblea Legislativa y presentar el proyecto de presupuesto general del Estado para el próximo año. Y tiene entonces, queda ahí en la Asamblea Legislativa la discusión. Tienen entonces octubre, noviembre y diciembre para que los diputados y diputadas en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto revisen todo lo que les mandó el Ejecutivo y digan, a ver, el Ejecutivo ha mandado que esta va a ser la asignación de recursos, pero nosotros y nosotras creemos que puede ser así. O ¿por qué se le está destinando tanto a esto y no a esto? Aquí, por ejemplo, vimos el año pasado que para hacer esta discusión del proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa, se convocaron a los ministros, y eso es un proceso normal, ¿no? Que se convocan a los ministros, a las ministras, para que expliquen cada quien por qué se ha dado determinado presupuesto. ¿Verdad? ¿Por qué este presupuesto del Ministerio de Educación está distribuido así? Y llega el ministro de Salud y dice, bueno, ¿por qué todo el presupuesto del Ministerio de Salud está así? Llega el ministro de Agricultura y a decir, bueno, ¿y por qué el presupuesto está distribuido así? ¿No? Y ahí se comienza a ver toda la distribución de salarios, de cuánto se va a ir en determinadas compras, cuánto para el programa de inversión pública y en qué tipo de programas va a tener dinero el próximo año, en qué se le va a recortar, ¿no? Y todo eso se comienza a ver en esa Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y se debe de emitir un dictamen antes del 31 de diciembre para que ya el 1 de enero del próximo año se comience a ejecutar el nuevo presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas, el presupuesto de la República es ley, es una ley y por tanto debe de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. También ahí, en la discusión del presupuesto, se van a ver las necesidades de endeudamiento, de nueva deuda, de cuánto se va a pagar. Aquí quiero que notemos algo. Desde abril, que dijimos que comienza la política presupuestaria, hasta septiembre, que dijimos que termina el Ejecutivo para presentar el proyecto de presupuesto. Y luego, octubre, noviembre, diciembre, que tiene la Asamblea Legislativa para discutir y aprobar el presupuesto, en ninguno de esos momentos, desde abril hasta diciembre, no hay ningún espacio de participación ciudadana. No existe institucionalmente o por ley o por política pública un espacio donde la ciudadanía podamos conocer el presupuesto, donde sean las instituciones públicas que tengan que darle cuentas no a los políticos, no a las políticas, darle cuentas a la ciudadanía, ¿no? De por qué están generando esos presupuestos públicos. Y estamos hablando de espacios de participación sustantiva, ¿no? No spots en redes sociales, como algunos gobiernos también hicieron, ¿verdad? Sino que espacios de verdad, de discusión. Y esto no es algo nuevo tampoco, no es que este gobierno no los tenga, es algo que históricamente no ha pasado. No hemos tenido espacios de verdad donde se nos consulte la ciudadanía cómo se distribuyen los recursos del Estado, cómo estos impuestos, que son impuestos que salen de lo que nosotros y nosotras pagamos, por cualquier cosa que vayamos a comprar en la tienda, por los descuentos que hacen en los salarios, es dinero que nosotros y nosotras estamos pagando, y tenemos el derecho entonces de tener la capacidad
de decidir, ¿vea? O de participar en esas discusiones de cómo se van a usar esos recursos. Y es importante que tanto en el proceso de formulación institucional del Ejecutivo como en el proceso de revisión del Legislativo existan espacios donde la ciudadanía organizada pueda ir a poner sus puntos. Porque pasa algo, es que la política fiscal, el presupuesto es parte de esto más grande que le llamamos política fiscal, que es las decisiones de los recursos públicos, ha estado atravesada siempre por intereses, ¿no? Porque siempre hay intereses que buscan en cooptar el uso de los recursos públicos. Y la mejor forma de que no se repitan cosas como las que hemos visto en el pasado, en gobiernos anteriores, es que exista siempre participación y Contraloría Ciudadana. Este es un llamado entonces a que vayamos poniéndole ojo a este proceso y vamos a seguirlo muy de cerca en los próximos programas. Un abrazo para todos, para todos. Responsabilidad en este contexto de emergencia. Cuídense mucho. Un abrazo. Buenas noches. Hasta el próximo lunes.